28 de febrero de 1955, 8 tripulantes del barco ARS Caldas cayeron al tempestuoso Mar Caribe, de los cuales solamente uno sobrevivió. Esta interesante hazaña se convirtió en un trabajo de investigación periodística impecable realizado por el laureado Gabriel García Márquez. Soy Alessandra Bello y el día de hoy te voy a contar un poco más sobre Relatos de un náufrago. Corría el año 1955 y Colombia se encontraba bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, donde la libertad de prensa no era más que un sueño no muy lejano. Gabriel García Márquez era un joven escritor que daba sus primeros pasos en el mundo del periodismo y la escritura en el diario El Espectador. Nadie se iba a imaginar que muchos años después, este joven escritor se iba a convertir en uno de los mayores exponentes de la literatura latinoamericana, con obras como El amor en los tiempos de cólera, En agosto nos vemos o 100 años de soledad. Gabo fue llamado por el director del periódico, quien en una corazonada había aceptado la historia de Luis Alejandro Velasco, único sobreviviente del naufragio. Gabriel al principio no se encontraba muy emocionado por realizar esta historia, pero luego de más de 20 sesiones de 6 horas aproximadamente cada una, se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos era un relato que iba a cambiar la historia del periodismo para siempre. El relato inicia con la tripulación del ARS Caldas estacionada en Mobile, Alabama, durante 8 meses debido a las reparaciones del navío. Luis Alejandro Velasco era otro marinero más de esta tripulación. Este buque zarpó el 24 de febrero en la madrugada hacia Cartagena de Indias, pero todo iba normal hasta el 27 de febrero a las 10 de la noche, cuando empezó la tempestad. A las 11:50 de la mañana del 28 de febrero, la tormenta era peor. Esto hizo que 8 marineros cayeran al mar, pero solamente Luis Alejandro pudo alcanzar una pequeña balsa que se convirtió en su fiel compañera durante los próximos 10 días. Pero algo muy interesante ocurrió. Los marinos no habían caído al mar por una tormenta, como había dicho el gobierno colombiano. De hecho, esa tormenta nunca existió. Ellos cayeron al mar debido al sobrepeso que tenía el destructor por transportar electrodomésticos de contrabando desde Mobile, Alabama, hasta Colombia. Luis Alejandro tuvo que soportar 10 días a la deriva en una pequeña balsa, sobreviviendo situaciones fuertes como el hambre, la sed, incluso hasta llegó a pelear con tiburones y sobrevivió a unas tormentas en el mar. Día tras día le costaba más sobrevivir. Luis Alejandro fue acechado por tiburones, tormentas y hasta alucinaciones, e incluso se sintió desesperanzado y con ganas de rendirse. Pero por un milagro, la pequeña balsa con la que se encontraba a la deriva lo llevó hasta un pequeño pueblo costero colombiano, donde fue rescatado. La imagen de este náufrago fue algo impactante para los pobladores, quienes intentaron ayudarlo. Con las precarias comunicaciones, lograron llamar a la Marina, quienes trasladaron a Luis Alejandro desde el pequeño pueblo costero hasta el Hospital Naval de Cartagena. Aquí se encontró recluido durante varios días y no podía contarle su historia a nadie, aunque un astuto reportero se escabulló disfrazado de doctor y logró encontrar la exclusiva. Luego de su salida del hospital, Luis Alejandro Velasco fue recibido como un héroe nacional. Se convirtió en la imagen de incontables publicidades e incluso fue besado por reinas de belleza. Pero él quería contar su historia, por lo que llegó a las oficinas del diario El Espectador, quienes publicaron este relato como una serie de artículos periodísticos durante 14 días seguidos, causando revuelo entre sus lectores, quienes incluso llegaron a esperar a las afueras del edificio del Espectador para ser los primeros en leer la siguiente edición. En el año 1970 fue recopilado como un libro y publicado bajo el nombre de Relatos de un náufrago, siendo esta la primera vez que se vincula el nombre de Gabriel García Márquez a esta historia. El marinero nunca desmintió ninguna de las líneas escritas allí, e incluso la publicación original lleva su nombre. El gobierno colombiano intentó sobornarlo o amenazarlo para que confirmara la versión de la tormenta, pero él siempre quiso decir la verdad, lo que lo llevó al exilio y a su salida de la Marina. Esta historia es una muestra del periodismo de calidad, de la excelencia narrativa y del arduo trabajo de investigación, pero también es una muestra de cómo la verdad
siempre prevalece ante todo. Soy Alessandra Bello García y esto fue Relatos de un náufrago. Recuerda que la obra de Gabriel García Márquez la puedes encontrar en el clip Arte, Libros y Tapas.